Es decir, aquel que es maduro espiritualmente, aquel que empieza a crecer, que ya deja la leche espiritual y empieza a consumir doctrina, empieza a fundamentarse en los principios, empieza a madurar en los principios, a expandir el conocimiento de Dios en su vida, empieza a tener el, dice, discernimiento y puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Aclaro este punto. Desde la perspectiva de Dios, lo que está bien y lo que está mal, no desde mi punto de vista, sino lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo está nuestra vida en respecto a este plan, a este punto? La Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué es importante entender lo que un poquito más adelante, ¿cierto?, nos dice la epístola del apóstol Pedro? Y vamos a verlo. Segunda de Pedro 1:19, de al 21, por favor. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Muy bien, esa es versión NTV. NTV. Perfecto. Dice, tenemos también, versión Reina Valera, la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Es increíble ver que se cumple lo que el Señor Jesús anunció y se ha visto a lo largo de toda la historia del cristianismo, que se han levantado falsos cristos y falsos profetas. Profeta. Y aún hoy, muchos en esta nueva generación se denominan profetas de Dios o el apóstol tal o el enviado tal. Y lanzan su profecía, y la gente, por desconocimiento de la palabra de Dios, por el desconocimiento de la doctrina, muchas personas siguen ciegamente. Pero el apóstol nos dice a nosotros, y la palabra de Dios nos dice, que tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La cual es infalible, es la Biblia, es la palabra de Dios, la cual, nos dice más adelante, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y aclara, ahí el apóstol le dice, ninguna, ¿qué cosa? Profecía fue traída por voluntad humana. Esto es interesante y lo vamos a ver más adelante. O es de interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Por qué es tan importante este seminario? ¿Por qué decidimos y Dios puso en nuestro corazón hacerlo? Ya sabemos que necesitamos madurez espiritual, que ya no somos niños en el caminar con Cristo, que ya es necesario dejar los rudimentos básicos, ¿sí? Ya es necesario pasar a otro nivel espiritual, a otro nivel de madurez espiritual, para que a través de la palabra de Dios y el uso de esa madurez podamos distinguir lo que es bueno, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, aunque parezca
que viene de Dios. ¿Cómo distinguir si aquello que me están enseñando, realmente está de acuerdo a la base y los principios espirituales, o me están enseñando cualquier cuento y yo me lo estoy tragando en pleno? Porque el apóstol a nosotros nos advierte de algo. Y la palabra de Dios a nosotros nos advierte acerca de algo bastante interesante. Segunda de Pedro 2, ahí abajito, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice: porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué cosa? Maestros. En el pueblo hubo falsos profetas, en la iglesia hoy sigue habiendo falsos profetas, y en la iglesia también, dice la palabra de Dios, habrá, ¿qué cosa? Falsos maestros. ¿Mm? ¿Qué harán estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Más adelante vamos a estudiar, en la otra clase vamos a estudiar qué son las herejías. Van a introducir encubiertamente, fíjese lo que dice, van a enseñar, van a meter adentro de la iglesia, van a poner como una doctrina, van a seguir. Ahí van a meter y la gente lo va a creer porque no tiene discernimiento entre el bien y el mal desde el punto de vista de Dios. Y van a, dice, introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee, por favor? Y muchos, ¿qué cosa? Seguirán. Y muchos seguirán sus malas disoluciones. Y todo. ¿Qué? A ver, ¿qué esa versión que dice? ¿Muchos seguirán qué? Doña Gina, ¿usted qué versión tiene? La NTV. ¿Qué dice versículo 2? Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Yo te pregunto, ¿eso se cumple hoy? Sí. ¿Eso lo estamos viendo hoy? Sí. La gente de afuera está blasfemando contra la verdad de Dios, como dice el versículo. La gente de afuera está, ¿cómo dice su versión, doña Gina? Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Se hablará mal del camino de la verdad. ¿Cómo entonces distinguir que lo que yo estoy recibiendo, que lo que yo estoy enseñando, que lo que yo estoy recibiendo, que lo que yo estoy enseñando va entonces de acuerdo a la sana doctrina de la palabra de Dios? Para eso, entonces, está esta herramienta que se llama la hermenéutica. Existen muchos tipos de hermenéutica. Está la hermenéutica que estudia todo lo que tiene que ver con la poesía. Existe también la hermenéutica en la parte legal, ¿cierto? Estos que estudian derecho, abogacía, también utilizan mucho la hermenéutica, pero también está la hermenéutica bíblica. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en este tiempo. Voy a poner acá una alarma porque yo a veces me entusiasmo, voy a pasar de hora. Perfecto. 9:30. No, 9:20, por favor, porque va 10 minutos de pregunta. La hermenéutica bíblica. ¿Qué se entiende por hermenéutica? Se define la hermenéutica
como el arte de entender, traducir, interpretar y explicar correctamente las Sagradas Escrituras. Vuelvo y repito. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte, ¿sí? Es la herramienta para poder entender, traducir, interpretar y explicar correctamente las Sagradas Escrituras. La hermenéutica tiene como objetivo descifrar el significado detrás de las palabras. ¿Sí? Vuelvo y repito. ¿Cuál es el objetivo de la hermenéutica? Descifrar el significado, lo que quiere transmitir, lo que quiere decir textualmente las palabras. Y con ella, yo quiero que usted se grabe esta palabra, ¿sí? Se grabe esta palabra y con ella lograr la exégesis. La exégesis. Acuérdese de esa palabra, porque yo de ahora en adelante a todos los que están haciendo el seminario y los que han hecho el curso bíblico conmigo, ¿sí? Yo ya doy por hecho que usted ya sabe. Yo no voy a volver a, ¿sí? ¿Cómo lograr la exégesis de los textos y el significado correcto de los mismos? ¿Sí? Exégesis. Después vamos a profundizar en esta palabrita llamada exégesis. La pregunta es, ¿por qué no estudiamos la Biblia? Habilita un poco el micrófono. Jenny Fajardo. Vamos a escucharle a mi discípula, a mi discípula doctora. No sé, me imagino que pues una de las causas que puede atribuir más el ser humano es que no la estudia una porque al principio cuesta mucho entender términos, entonces se aburre en lectura. Muy bien. Usted resumió las dos causas principales. La primera es aburrida. ¿Sí? Entonces, es aburrido leer la Biblia. ¿Sí? Ahora, es tan increíble, yo no sé si usted vio el video que yo mandé hace poco de la entrevista que le hacían a este reportero colombiano. Y era espectacular. Y ni siquiera era creyente. Él decía, por su género literario, la Biblia es el libro más completo. Por algo es el libro más vendido en el mundo después de Don Quijote de la Mancha. Y nosotros decimos la Biblia es aburrida, pero ¿cómo puede ser aburrido un libro que nos muestra tanto género literario? Porque tú en la Biblia encuentras historia. ¿Qué más encuentras? Poesía. ¿Qué más encuentras? Profecía. ¿Qué más encuentras? Parábolas. ¿Qué más encuentras? Romance. ¿Qué más encuentras? La creación. ¿Qué más encuentras? Lo que quieras. Historia. ¿Cómo? Historia. Historia. ¿Sí? Historia. Hechos reales, confirmados. O sea, todo lo que quieras encontrar dentro de la Biblia, dentro de los géneros literarios, la vas a encontrar. Pero el cristiano dice, ay, es aburrida. Siendo que es el libro más completo. Ahora, la segunda razón que decía Jenny, perfecto, porque le dio en el clavo. Usted ya estudió hermenéutica, Jenny, para mí que sí. Es muy difícil de entender. No leemos la Biblia porque es muy difícil de entender. Solo los teólogos o los pastores lo pueden hacer. Es otra excusa que muchas veces sacamos para no leer o para no estudiar la Biblia. ¿Sí? La Biblia es tan espectacular que cualquier persona que la tome y la lea puede tener una idea de lo que está hablando. Tan sencillo como eso. Pero también es tan profunda que hasta hoy
hasta hoy muchos teólogos eruditos de la palabra de Dios siguen tratando de entender lo que dice. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis por allá en el año 90, 100 después de Cristo, entre los 90 y 100 después de Cristo, ¿a quiénes le escribió? ¿A gente de qué época le escribió? A los de esa época. ¿A quiénes estaba dirigido? A la iglesia de esa época. Es decir, si estaba dirigido a gente de esa época, con ese lenguaje, ¿cierto? Quiere decir que realmente, y muchos decimos, ¿cuál es el libro más difícil de leer? Creo que todos coincidimos que es, ¿qué cosa? El Apocalipsis, ¿cierto? Por todas las figuras, por toda la metáfora, por todas las figuras literarias que tiene, ¿cierto? Pero si vamos a la realidad, fue escrito en una época para un pueblo, en una, ¿cierto? A una iglesia que no tenía todos los recursos que hoy tenemos. Porque ahí no había internet, ¿cierto? No había WhatsApp, ahí no había YouTube, ¿cierto? Pero sin embargo, la palabra de Dios quedó para ellos. Y empieza el libro del Apocalipsis diciendo, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Si ya vimos que realmente la Biblia no es aburrida, que ahí encontramos lo que queremos encontrar, historia, poesía, novelas, ¿cierto? En el sentido de que encontramos romanticismo, entre romance, ahí tenemos el libro de Ruth, ¿cierto? Encontramos de todo, encontramos parábolas, encontramos de todo, encontramos. Vemos que la Biblia entonces no es aburrida. Vemos que es, así como es muy profunda, que hasta ahora muchos estudian, también es muy sencilla de comprender. ¿Cuál es la verdadera razón entonces por la cual el cristiano no estudia la Biblia? ¿Quién me da la respuesta? Por flojo. Y esa es una gran razón. El cristiano no estudia la Biblia por flojo. Y entonces no crecemos, no maduramos, no pasamos de ser niños, donde nuevamente caemos en ese círculo vicioso que habla Hebreos. Siempre necesitando de leche y no pasando al alimento sólido. Y realmente te quiero decir, lo que te hace crecer es el alimento sólido. Es el alimento. ¿Por qué muchos cristianos siguen viviendo ese estilo de vida tan mediocre que lleva? Porque sencillamente no ha crecido, no ha madurado en los principios y la palabra de Dios. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia? A ver, ¿por qué es tan importante estudiar la Biblia? Yo miro acá, ¿quién está por ahí? Andreita Quiroz. Vamos a ver un poco. Andreita Quiroz, ¿está por ahí? Sí, líder. Muy bien, perfecto. ¿Por qué es importante? Mira que usted es mi alumna, ¿eh? Me va a quedar mal. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque está registrado de manera fidedigna, confiable, todos los hechos que Dios quiso conformar, o sea, todo lo que Dios quiso que estuviera registrado para posteridad, el canon bíblico. Y es confiable, es fidedigno, y por eso hay que estudiarlo, porque ahí está la base de todo lo que necesitamos. Excelente, porque ahí está la base de todo. ¿Cómo lo traduciríamos entonces de la siguiente manera? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque la Biblia
es el fundamento sobre el cual se constituyó la iglesia de Jesucristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque recuérdense que ustedes, que el Antiguo Testamento era la Biblia que el Señor utilizó. ¿Sí? El Antiguo Testamento. Ambos, Antiguo y Nuevo, constituyen el fundamento de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque es el fundamento sobre el cual se constituyó la iglesia de Jesucristo. Es importante entender entonces que, como dijo recién Andrea, en ella, ¿qué vamos a encontrar? La visión de Dios. La visión de Dios. Es decir, todo lo que Dios quiere para el ser humano. Todo lo que Dios quiere para el hombre. Hombre, hablo, creación. El ser humano. Está dentro de la palabra de Dios. En ellas encontramos la visión de Dios para la iglesia. Ya hablamos que el propósito de Dios para el ser humano sin Jesucristo, la salvación por medio de la fe. Encontramos la visión de Dios para la iglesia y encontramos la visión de Dios para el cristiano. ¿Se comprende? Entonces, si no tenemos un panorama completo de la visión de Dios, si usted no conoce de la A a la Z la palabra de Dios, usted no va a tener la capacitación ni la capacidad para poder entender que aquello que usted está recibiendo verdaderamente viene de Dios, o para poder discernir cualquier desviación que haya en cuanto a esa visión de Dios. Y entonces, por eso es la advertencia del apóstol. Se levantan falsos profetas, se levantan falsos maestros y la gente los sigue y los escucha y les cree ciegamente. ¿Por qué? Porque no conoce la visión de Dios de la A a la Z para la iglesia y para el cristiano. ¿Se comprende? Muchos líderes hoy en día centran más sus prédicas, sus enseñanzas en libros de última metodología de liderazgo. ¿Sí? Última metodología de liderazgo. Estrategias de crecimiento. Más que el fundamento principal para la iglesia, que es la palabra de Dios. ¿Se comprende? Si no, y ojo con lo que voy a decir, vos que me estás oyendo del otro lado, que me estás escuchando, si tú no estás conectado con la visión bíblica, no tendrás manera de discernir consejos o prédicas que van de acuerdo a esa visión, o consejos y prédicas que aquellas que se desvían de la visión de Dios. ¿Por qué? Porque no vas a tener un panorama completo. Si yo pregunto, ¿quién ha leído la Biblia así honestamente desde el Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis 22. Ven, Señor Jesús. Amén. ¿Quién podría decir, yo lo he leído completo? Si solamente has tomado una partecita de aquí, un salmo, un evangelio, un versículo de una epístola, un versículo del Antiguo Testamento, y así has fundamentado tu crecimiento espiritual, no has tenido o no tienes un panorama completo. Y como no tienes un panorama completo, no puedes crecer ni madurar en la visión de Dios. ¿Comprenden? Volvemos al punto entonces. Hermenéutica. Hablamos recién de la hermenéutica. Yo te hablaba recién, te decía una palabra que quería que la
memorizaran. ¿Cuál era? Exégesis. 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 Exégesis, exactamente. Esto lo van a tener como acá escrito en su frente. Acá. Exégesis. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la teoría que usamos para interpretar la palabra de Dios bajo ciertas reglas. ¿Sí? Eso lo conocemos como hermenéutica. Y la exégesis ya es la aplicación de esa teoría. Es como utilizo las herramientas y la exégesis es el resultado de seguir ese procedimiento. ¿Para qué? La exégesis es la aplicación de la teoría, la herramienta de la hermenéutica, para una, ¿qué cosa? Interpretación correcta de la palabra de Dios. Interpretación correcta. Más adelante vamos a ver qué es revelación, vamos a estudiar qué es interpretación y vamos a ver también qué es iluminación. Parecen lo mismo, pero no lo son. Interpretación correcta de la palabra de Dios. En un sentido más común, la exégesis, ¿cierto? Es interpretación. Interpretación correcta de la Biblia. Es decir, explicar lo que quiere decir un texto bíblico aplicando ciertas reglas. Explicando los que las palabras quieren decir. Ejemplo, si yo pongo una frase, por ejemplo, Pepito fue a comprar naranjas y en vez de naranjas trajo manzanas. ¿Cuál es la interpretación de esa frase o de esa, de esa frase? Que compró naranjas. Que ¿Diego? no compró la... Que se compró algo que no quería. Que no o interpretó mal el mensaje. Que compró naranjas. Ya me está copiando. Pepito se fue a comprar naranjas y en vez de naranjas trajo manzanas. Se equivocó al comprar. ¿Cómo? Se equivocó al comprar. ¿Qué otra interpretación usted le puede dar a esa frase? Que se le olvidó lo que Quería hizo. comprar fruta. Y él compró fruta. Es un rebelde. Que cambió de opinión al comprar las manzanas, las naranjas por las manzanas. Que las manzanas estaban, que las naranjas estaban caras Y las naranjas estaban caras. y que las manzanas estaban más baratas, ¿cierto? O se le cayó la lista por el camino, entonces, o se le olvidó lo que tenía Se olvidó. que comprar. Fíjese que esas son interpretaciones subjetivas. Porque la frase solo me dice, Pepito se fue a comprar naranjas y en vez de naranja trajo manzana. Punto. El resto, nosotros ya pusimos una interpretación subjetiva, ¿sí o no? Pero esa frase solamente me dice, Pepito se fue a comprar naranja y en vez de naranja trajo manzana. ¿Qué pasó con Pepito? Eso. Eso es la exégesis. La exégesis se aplica a cualquier lectura que usted hace, como cualquier otro libro normal. ¿Cierto? A ver, ¿cómo aplica la exégesis? ¿Cómo aplica la exégesis en la medicina? A ver, doctores, Jenny, Pardo, ¿cómo aplica usted la exégesis a la medicina? Si la medicina, si una receta nos dice a nosotros, usted tiene que inyectar tantos miligramos de diazepam en este paciente, ¿qué usted entiende por eso? Que entiendo que se tienen que aplicar, pero claro, clínicamente puede que todos lo vean distinto, aunque en el hecho se realiza la acción, puede que diferentes colegas piensen lo mismo respecto a la misma indicación. Pero la indicación que dice, Que aplique diazepam. ¿cuántos miligramos? No te oí cuántos miligramos. 10 miligramos, lo que diga. A lo que voy es que si algo dice, aplique 10 miligramos de diazepam,
¿cierto? En tal paciente, o eso es lo que indica la receta, yo no me puedo salir de ese contexto. ¿Me comprenden a lo que voy? Ya después, eso vamos a ver que se llama eisegesis. La exégesis es la correcta interpretación textual, literal, de la palabra de Dios. Y la exégesis, que es lo contrario a la exégesis, la eisegesis, es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente subjetivas. Generalmente subjetivas. Una interpretación específica de las escrituras que refleja qué cosa, las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer en un texto algo que no se encuentra allí. ¿Sí? Hace poco tenía un debate yo acá con algunos miembros de la célula madre, ¿cierto? Decíamos nosotros, yo le decía a ellos, fíjese que muchos enseñan que tan solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? ¿Han leído eso alguna vez? Se encuentra en el libro de Hechos, por si acaso. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sana. Pero si nosotros vamos realmente a leer el pasaje donde está ese versículo, no dice que la sombra de Pedro sanaba. Dice que las personas quitaban a los enfermos con la esperanza de que la sombra de Pedro los sane. Pero la Biblia no dice que tan solo la sombra de Pedro sanaba. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado enseñanzas decir que la sombra de Pedro sanaba? ¿Sí? Entonces, la exégesis es cuando las personas le introducen sus ideas subjetivas a la palabra de Dios. Y empezamos a ver puntos de vista o meter ideas que realmente la palabra de Dios no la dice. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de muchos estilos de interpretación de la Biblia que a lo largo de los años del cristianismo fueron surgiendo. El gran peligro de la eisegesis, no de la exégesis, sino de la eisegesis, ¿sí?, es la interpretación personal. La eisegesis no tiene lugar dentro de la hermenéutica bíblica. Yo creo, yo opino, yo así entiendo, así me enseñaron, esto es lo que creo. Son frases muy comunes que muchas veces escuchamos o nosotros mismos lo decimos. Yo no lo veo así, yo no lo veo de esta manera. Lo que yo vea o no vea es subjetivo a lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Y aunque un mensaje puede sonar muy bonito, puede sonar muy motivador, nos pueden hacer llorar, que es lo que hoy más mueve en las iglesias, ¿cierto? Mover emociones. Y si la prédica no me hace llorar, entonces no sirve, ¿cierto? El mensaje puede ser muy bonito, nos puede hacer llorar, pero eso no significa que sean verdades bíblicas con argumentos hermenéuticos correctos. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque muchas veces hemos caído en este gravísimo error. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hablaba yo
cuando daba esta clase de hermenéutica, ¿has escuchado decir que Jesús llevó una corona de espinas para sanar nuestros pensamientos? Por darte un ejemplo. ¿Han escuchado eso? Varias veces. Varias veces. Derramamiento. Derramamiento. Derramamiento, sí. Perfecto. Ah, no, muy bien, excelente. Jesús llevó una corona de espinas para sanar nuestros pensamientos. Yo os pregunto, ¿hay algún argumento bíblico sustentable donde dice es que Jesús llevó la corona de espinas para sanar nuestros pensamientos? No. No. Pero sin embargo, suena muy bonito el mensaje. Suena muy lindo. Pero no son argumentos hermenéuticos correctos. ¿Se comprende a dónde vamos? Ese es el gran problema de la exégesis. Ese es el gran problema de la exégesis. ¿Sí? La interpretación personal que le ponen los predicadores o que muchas veces le ponemos nosotros. Y por eso mismo es que han surgido tantas herejías en el mundo y a través de esas herejías, ¿cierto? Se han formado muchas sectas y se han formado muchas pseudo iglesias cristianas. Y porque la gente es ignorante de toda la visión de Dios, lo sigue. Lo sigue. Hay gente que le encanta que le muevan sus emociones. Le encanta. Y si en la iglesia no se mueven sus emociones, entonces la iglesia lo sirve. Pero uno va a mirar su vida y su crecimiento doctrinal, cero papita. Cero papita. ¿Cierto? Por eso, lo peligroso de la eisegesis. Fíjense lo que dice aquí. Muchos cristianos basan su vida de fe o su vida espiritual con base a libros cristianos o toman experiencias de otros cristianos y las asume como verdades bíblicas. ¿Sí? Muchos cristianos basan su vida de fe o su vida espiritual en base a libros cristianos o toman experiencias de otros cristianos y las asume como verdades bíblicas. Yo no digo, ojo con lo que estoy diciendo, yo no digo que los libros cristianos sean malos. ¿Sí? Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que las experiencias de otros cristianos hayan sido malas. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos basar nuestra vida espiritual entre las experiencias de otros o en libros cristianos, sino que verdaderamente en la fe. Por ejemplo, este libro muy conocido, escrito por Benny Hinn, ¿cierto? Llamado Buenos Días, Espíritu Santo. Yo no sé quién lo conoce. Levante la mano ahí a ver quién conoce ese libro. Buenos Días, Espíritu Santo. ¿Lo conoce, Sebastián? Sí, me lo han recomendado. Ah, ya, te lo han recomendado. Muy bien. Este libro, Buenos Días, Espíritu Santo, ¿cierto? La quitó este hombre llamado Benny Hinn, un hombre muy usado por Dios en la época de los 70, 80, ¿cierto? Y él cuenta su experiencia personal. Y entonces él dice que un día él estaba orando, él no sentía nada, sentía que la iglesia no crecía, sentía que su vida espiritual estaba apagando, y una mañana se levantó, se arrodilló, alzó sus manos al cielo y dijo, buenos días, Espíritu Santo. Y desde ese momento él sintió un fuego que lo tomó, ¿cierto? Y empezó entonces ese boom ministerial que él tenía. ¿Ok? Cuando muchos cristianos leyeron ese libro, ¿cierto? Leyeron ese libro, ¿qué hicieron? Se arrodillaron, alzaron sus manos al cielo, dijeron, buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, buenos días.
Y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las experiencias personales no son doctrina. ¿Sí? Las experiencias personales no son doctrina. Pues eso ya no cambió. ¿Cómo? Alguien habló por ahí. Ya, un momentito. Las experiencias personales no son doctrina. Y tampoco significa que Dios tenga el mismo trato para todos. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, debemos saber que dentro de la hermenéutica o dentro de la correcta interpretación de la Biblia hay un solo proceso. Escritura, solo escritura. Existen muchos métodos, entre comillas, de interpretación válida, de interpretación bíblica, pero solo una es válida. Y ese es el método escritura, solo escritura. Puesto que la Biblia, ojo lo que yo voy a decir, puesto que la Biblia no es subjetiva, sino que la Biblia es objetiva. La Biblia dice lo que quiere decir. Y no se puede salir de ahí. Escritura, solo escritura. Y vamos a entender. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué entonces tantas herejías? ¿Por qué tantas falsas doctrinas? ¿Por qué? ¿De dónde surge todo eso? Pues vamos a ver un poquitito. Métodos de interpretación bíblica. Vamos a estudiar un poquitito acerca de los métodos o algunos métodos de interpretación bíblica que han existido o existen todavía a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Qué hora es? ¿Ya son las 9? ¿9? 9:20. ¿Hasta qué hora es? 9:30. Ya, perfecto. Que acá tengo mi reloj a mi lado, es ella que me controla si yo me muevo. Métodos de interpretación bíblica. Ya dijimos que solo uno es válido, uno solo es correcto. Y es la escritura, solo escritura. Pero han habido a lo largo de la historia muchos pseudométodos o formas de querer interpretar la Biblia. Y el primer método es el método de equivalencia numérica. ¿Sí? Ese método o método de equivalencia numérica es un método hebreo antiguo que reduce a las palabras a un valor numérico. ¿Sí? Es decir, todas las palabras del alfabeto hebreo tienen designado un equivalente numérico. Entonces, este método hace que cada palabrita, cada letra del alfabeto hebreo, entonces ellos le designan un número, ¿cierto? Y entonces ese número lo suman, ese número produce un resultado y entonces es lo que quiere decir la Biblia. Este método de equivalencia numérica o numerología hebrea mayormente es utilizado por los cabalistas o la cábala judía. ¿Han escuchado eso? La cábala, ¿cierto? O los cabalistas. ¿Quiénes son estos cabalistas? Pues este método de interpretación es un método místico y alegórico. Vuelvo y repito, es un método de interpretación místico y alegórico, puesto que la cábala es también la ciencia de los números. Se dice dentro de la creencia de la cábala, que es una rama del judaísmo, ¿cierto?, que el universo está hecho de la ley de número, medida y peso. Las matemáticas forman el universo y los números vienen a ser seres vivientes. Imagínense, o sea, totalmente, ¿quién te dice a vos que el 90 es un ser viviente? ¿De dónde sacaste eso? Entonces, designan ellos al alfabeto, de acuerdo al alfabeto hebreo, ¿cierto? Una numeración, y esa numeración dentro de la palabra,
Por ejemplo, eligen un versículo y entonces le dan a esos números y a través de eso tratan de interpretar la Biblia. Ese es uno de los métodos que muy utilizado, por cierto, ha entrado muy fuerte en los últimos tiempos, porque realmente la iglesia ha permitido que el misticismo hindú, el misticismo de Oriente haya ingresado dentro de la iglesia. Entonces, uno de los métodos es el método de equivalencia numérica. Muy controversial. El otro método que vamos a ver ahora, el método alegórico, ¿sí? Y acá yo quiero hacerte una aclaración. Método alegórico y figura literaria de la alegoría. Esa fue la confusión que tuvimos la vez pasada en el curso. Una cosa es el método alegórico y otro es la figura literaria de la alegoría. En la palabra de Dios encontramos como figura literaria muchas alegorías. Pero el método alegórico es algo totalmente distinto. El método alegórico nace con este hombre que ustedes ven acá, que se llama Filón de Alejandría, ¿sí? Filón de Alejandría, que nació en los años 20 antes de Cristo al 50 antes de Cristo, ¿cierto? Después de Cristo, este hombre llamado Filón de Alejandría inició este método alegórico de interpretación, ¿sí? Y este hombre lo que hizo fue vincular entre sí, es decir, mezclar, porque recuérdense que en esa época el auge cultural y religioso, ¿quién lo dominaba? Grecia, ¿sí? Grecia. Aunque Roma era el poder político, militar que dominaba entonces, pero la cultura, todo lo que es la cultura, el idioma, mucho fue influenciado por la cultura griega. Y dentro de la cultura griega encontramos a estos grandes pensadores filósofos, ¿sí? Ahí usted tiene a Platón, Descartes, Sócrates, que fueron grandes filósofos griegos de aquel entonces. Y este hombre, Filemón de Alejandría, lo que hizo fue juntar la ideología griega, el pensamiento filosófico griego y la religión hebrea. Y entonces lo que hizo fue complementar o mezclar, ¿sí?, la Torá con los pensamientos platónicos, ¿sí? Pensamientos platónicos filosóficos. Entonces, lo que hizo fue darle a la palabra de Dios una interpretación alegórica, ¿sí? Vamos a entender lo que significa eso, ¿sí? Aunque este método, cabe aclarar, reverencia a las escrituras. ¿Qué significa esto? Reconoce que las escrituras provienen de Dios, pero en su deseo, en ese deseo de exhibir las grandes profundidades o las múltiples profundidades de la verdad de Dios, mezclaron entonces el pensamiento filosófico con la palabra de Dios. Por eso, dice, se notará inmediatamente que su costumbre es desatender, fíjense lo que dice, este método alegórico lo que hace es desatender el significado común de las palabras y dar alas a toda clase de idea fantástica, ¿sí? Matías, por favor, si está por ahí, Matías. Génesis 2, del 10 al 14, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a entender lo que es este método alegórico. O cómo funciona este método alegórico. Y usted me va a decir si alguna vez lo escuchó en alguna prédica. Y si alguna vez lo escuchó en mi prédica, por favor, me da un fuerte estirón de oreja.
Génesis 2 del 10 al 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ok. Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gigón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto, se llama Éufrates. Muy bien. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Sebastián, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Jaimito se fue a comprar naranjas y en vez de naranjas trajo manzanas. Vuelvo al mismo ejemplo. No escuché bien lo que dijo Matías, lo que leyó. Bueno, Matías leyó. ¿Leo de nuevo? Lo de los ríos. Léalo otra vez. Ya. Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gigón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. Muy bien. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Está describiendo los ríos o las riberas que pasaban por el Edén, por el jardín del Edén, como los límites, ¿no? Más que nada está dando como referencias geográficas del lugar, como para ubicarlo. Exactamente. ¿Algo más nos dice ese pasaje, Sebastián? Que había una tierra que era rica en oro y resinas y ónice, otra que daba hacia los límites. Yo principalmente hablan como de los límites de más o menos donde podría encontrarse el Edén, creería yo. Más que nada. Si atendemos este pasaje, ¿qué es lo que hace el método alegórico? El método alegórico mezcla la filosofía con la palabra de Dios. Entonces dice, el método alegórico dice, no, es que el río, sí, el Edén es la sabiduría. El Edén representa la sabiduría de Dios y los ríos representan la inteligencia, la elocuencia, el otro río representa la fidelidad y el otro río representa el amor. Y todo eso en conjunto entonces forma el carácter de Dios. Pregunto, ¿eso es lo que dice ahí? No. No. Entonces, eso es lo que es este método alegórico. Mezcla la filosofía, ¿cierto? Eso es lo que mezcla la filosofía con interpretaciones subjetivas. Y muchas veces nosotros escuchamos este tipo de prédicas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando David se enfrentó a Goliat, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que tomó 5 piedras de arroyo, ¿sí o no? Y con una mató al gigante. Eso nos dice la palabra de Dios. Y he escuchado a muchas personas, ¿sí?, predicar y decir, es que David tomó 5 piedras de arroyo. La primera es la oración. La segunda es la vigilia. La tercera es el ayuno. La cuarta es no sé qué cosa. Y la quinta es no sé qué cosa. Y con esa mató al gigante. La pregunta, ¿eso dice la palabra de Dios? No, no lo dice. La Biblia nos dice que tomó 5 piedras de arroyo y en su bolsa quitó una y se la encajó a Goliat. No dice otra cosa. Y entonces, ese método alegórico es lo que hace eso, ¿sí? Mezcla interpretaciones subjetivas. Y a veces escuchamos prédicas muy bonitas con respecto a esto
Y nos parece, lo mismo yo decía hace rato, Jesús llevó una corona de espinas porque, ¿cierto?, quiso sanar nuestros pensamientos. Lo que más le dolió a Jesús en el Getsemaní era que se iba a separar de su Padre. ¿Y la palabra de Dios nos dice eso? No, nos dice que Jesús, en mortal angustia, sabiendo todo lo que iba a pasar humanamente, le pidió al Padre que si podía pasar esa copa de su vida. Pero le metemos ahí sentimentalismo, le metemos ahí como que estos pensamientos filosóficos para tratar de dar una enseñanza. Pero no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia dice lo que quiere decir. No se le puede agregar y no se le puede colocar absolutamente nada más. Otro método de interpretación. Fíjese con este es el que más me encanta a mí, el método pietista, ¿verdad? Me fascina este método, aunque no es el correcto, ¿cierto? Este método pietista nace con Philip Jacob Spener, no sé cómo se leerá, ¿sí? Un personaje que nació en el siglo XVII, donde las reglas de la gramática y el significado y el uso común se abandonan por completo, y sostiene que una luz interna del espíritu es lo que revela para poder entender la palabra de Dios, y eso es infalible. Imagínense cómo este método de interpretación. ¿De dónde sacaron eso? Primera de Juan 2:20. Donde dice, y ustedes tienen la unción del santo y no necesitan que nadie los enseñe tal cosa, porque la misma unción os enseña todas las cosas. Entonces ellos dicen, la interpretación viene guiada de una luz interna que recibimos como la unción, ¿cierto? Y esa nos hace entender la palabra de Dios. No es necesario entonces el significado gramático de las palabras. Fíjense cómo este método pietista, aunque este método pietista admite la santidad de la escritura y buscan en ellas lecciones de vida, pero en cuanto a principios y reglas de exégesis son totalmente irracional. ¿Sí? Irracional. Si la luz interna, según este método pietista, es tan infalible, ¿por qué entonces guía a tantos seguidores a diversas exposiciones sobre un mismo tema? Y es a través de estos métodos pietistas que han nacido pseudo iglesias, como por ejemplo, a ver quién me da un ejemplo. Mormones. Mormones, muy bien. Testigos de Jehová, excelente. ¿Por qué? Porque han usado el método pietista. ¿Sí? Fíjense lo peligroso que es. ¿Sí? Fíjense lo peligroso que ha sido a lo largo de la historia. ¿Verdad? Entonces dicen, no, que esa luz interna, ¿cierto? Entonces, lo que esa luz me revela acá, me trajo revelación a mí, ¿verdad? Vino un ángel y me reveló, y entonces eso es. El método pietista, fíjese lo que dice acá. Para los pietistas, ellos son ley para sí mismos. Ley para sí mismos. Su propio sentimiento, fantasía subjetivo es lo que pone fin a toda controversia. Esto es lo que yo creo y punto. Yo no, ¿cierto? No, ni aunque vos vaya y le muestre, ¿cierto? Con argumentos, mostrándole la Biblia y dice, no, esto es lo que, y punto. ¿Sí? Tercero, el método pietista establece su propio dicho como otra revelación. ¿Sí? Como otra revelación. Fíjese lo peligroso que ha sido los métodos de interpretación incorrectos a lo largo de la historia del cristianismo. El método místico, otro que también, otra joyita de la historia del cristianismo, ¿cierto? El método místico
le da múltiple sentido a las escrituras. Este método nace con Emanuel Swedenborg, no sé cómo se leerá eso, teólogo, físico y místico sueco, filósofo, teólogo y místico sueco del año 1688 a 1772. Y él dice que las escrituras solamente existen tres métodos para entender las escrituras. El natural o el literal, lo que dice la palabra de Dios, el espiritual, que tiene una aplicación personal, y el celestial, el que viene como por revelación, ¿cierto? Todos estos tipos de métodos de interpretación derivan del método alegórico. ¿Sí? El darle un sentido filosófico a algo que la Biblia no dice, o algo que la palabra de Dios no nos dice. ¿Sí? Interpretaciones, tanto las alegorías como místicas, como los pietistas, basan la interpretación de la palabra de Dios en la subjetividad. ¿Sí? En la subjetividad. ¿Cuál es el gran peligro del método místico? ¿Sí? Casi todos estos métodos que vimos anteriormente dan más importancia a las experiencias religiosas personales a que enfatizar en la lectura, el estudio y la profundización de la palabra de Dios. Todo por la mala interpretación de ese pasaje que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, dejemos la letra y solo vayamos al espíritu, porque el espíritu es el que vivifica. Y por esa razón, por darle más importancia a las experiencias místicas espirituales, ¿cierto? Estamos donde estamos. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿han escuchado alguna vez estos tipos de interpretación? Les dejo ahí a su conciencia. ¿Cuál es el método de interpretación que realmente debemos aplicar para entender la palabra de Dios? Y el método de interpretación correcto es el método histórico gramático. ¿Sí? Este es el método que realmente nos muestra lo que la palabra de Dios quiere decir y quiere enseñar. La interpretación literal de las palabras. Vuelvo y repito, la Biblia dice lo que quiere decir. La Biblia dice lo que quiere decir. Entendiendo, ojo lo que voy a estar diciendo acá, entendiendo texto, contexto de cada versículo, porque el versículo hace parte de un capítulo y ese capítulo hace parte de un libro, sin ignorar las figuras literarias, la retórica, las palabras, la poesía, la historia, el contexto cultural, las profecías, etc. ¿Cuántas veces usted os ha tomado este pasaje, Filipenses 4:13? Es un pasaje. ¿Ah? ¿Cuántas veces? ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Alguien me lo dice, por favor? De memoria, no lo busque en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces voy a montar mi negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer ejercicio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no olvidamos que ese versículo hace parte de un texto, hace parte de un contexto dentro de un capítulo y dentro de un libro. Porque si tú vas
al texto y al contexto de Filipenses 4:13, te está diciendo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que aunque pase por las dificultades, porque Pablo dice, sé contentarme cuando tengo y cuando no tengo, cuando estoy bien y cuando estoy mal, porque todas las cosas puedo soportar en Cristo que me fortalece. A veces lo tomamos. ¿Y cuántos versículos así nos hemos olvidado? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de bien, para darles a ustedes el fin que esperamos. Otro pasaje muy conocido. Pero si vamos al texto, si vamos al contexto, ¿cierto? Nos olvidamos que el contexto nos dice que el pueblo de Israel se fue esclavo a Babilonia. Y que ese era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, porque ahí Dios los iba a bendecir, porque ese era el plan perfecto de Dios para el pueblo de Israel, porque él sabía los pensamientos que tenía acerca del pueblo de Israel. Pero nosotros tomamos ese versículo, lo tomamos de manera subjetiva y entonces Dios tiene todos los mejores pensamientos acerca para mí, todos pensamientos de bien para mí. Romanos 8, ¿cuánto es? Otro pasaje muy famoso. Porque todas las cosas, ¿qué como es que dice la Biblia ahí? A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Otro pasaje. Que nos olvidamos que está dentro de un texto, dentro de un contexto, que hace parte del versículo, parte de un capítulo y parte de un libro. Tenemos que entender cuál es la figura literaria que se está usando para poder comprender realmente en todo el contexto lo que la palabra de Dios nos quiere decir. El método histórico gramático, ese método busca conseguir de las escrituras el mismo significado que las escrituras quieren dar. El significado preciso que el Espíritu Santo, por medio de los escritores, quisieron dar. Entendiendo qué cosa, recién lo decía, contexto histórico, cultural, por qué el apóstol dijo eso a lo que dijo. ¿Por qué el apóstol está diciendo eso en primera de Corintios? ¿Qué sucedía con la iglesia de Corintios? ¿Cuál era la cultura de la iglesia de Corintios? ¿Por qué el apóstol está hablando así a la iglesia de Roma? ¿Por qué Juan escribió como escribió? ¿Por qué Pedro escribió como escribió? Entendiendo el contexto histórico-cultural, el idioma del escritor. ¿En qué idioma estaba escribiendo? ¿Cómo se traduce hoy? La etimología de las palabras, el dialecto que usaba, la manera particular como se expresaba, las circunstancias por las cuales estaba pasando, las costumbres de la época y por qué razón es el objetivo del versículo, del capítulo o del libro. Para poder entonces eso, entendiendo todo ese contexto, poder aplicarlo a nuestra vida. Solo el método histórico-gramático nos conducirá a una correcta exégesis. Vuelvo y repito. Solo el método histórico-gramático nos conducirá a una correcta exégesis. Hasta aquí la primera parte del seminario. ¿Alguna pregunta? Vamos a habilitar, por favor, el que tiene alguna pregunta, entonces, por favor, se acerca según lo que vimos para alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. ¿O no entendieron nada? ¿O todo quedó completamente claro? Yo quiero hacer una pregunta. Si bien cuando uno hace da un testimonio, el testimonio obviamente viene de lo personal, o sea, desde el punto de vista de uno, de lo que vivió uno y de cómo logró darle sentido en relación a
a Jesucristo, a Dios, o quizás también a la palabra que está escrita en la Biblia. Pero, ¿en qué punto ese testimonio también se puede transformar en como algo que sea más personal, como evidencia, y no sigue siendo como algo que demuestra efectivamente el poder de Dios, o que efectivamente lo que dice la Biblia efectivamente se cumple? O sea, ¿hay alguna, o sea, porque cómo se podría distinguir eso? Si finalmente, claro, nosotros lo decimos desde la experiencia nuestra, desde lo que nosotros vivimos. A ver, no me quedó muy claro tu pregunta, Matías. A ver, yo entiendo, estamos hablando de que nosotros o sea, no hay que darle una interpretación personal a la palabra de Dios, ¿cierto? De hecho, la mayoría de los métodos que no son los correctos tienen que ver con esa interpretación personal. O sea, desde una visión personal uno transmite y las otras personas van creyendo en la vivencia personal que tiene esa persona. Pero por otro lado, también los testimonios son vivencias personales, ¿no? Son vivencias personales, exactamente. Los testimonios Entonces, son... Sí, ya entendí para dónde va. Sí, seguí. Entonces... para que termine la idea. Perdón, ¿dónde está dónde se puede marcar esa diferencia? O la diferencia está en el que recibe eso, de no tomarlo como algo personal también y vivenciarlo, sino que se lo deja como que es solamente la experiencia de otro. Exacto. ¿Dónde se parte esa delgada línea? ¿Cierto? Nosotros tenemos que entender que, por eso es que vamos a ver adelante, qué es doctrina. Y nosotros tenemos que entender que los tratos de Dios son distintos para cada uno de nosotros. No son los mismos. Lo que yo no puedo hacer es hacer una doctrina, es decir, un delineamiento para una iglesia o una ideología o una teología de una experiencia personal. Eso es lo que no es correcto. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque hay un parámetro establecido en la palabra de Dios. Ahora más adelante en la próxima charla vamos a ver lo que es doctrina, lo que es dogma y dónde se parte lo que es una declaración de fe. ¿Entendés? Entonces yo no puedo hacer doctrina de una experiencia personal. Porque esa experiencia personal es un trato personal de Dios conmigo. ¿Sí? Me explico. Voy a dar un ejemplo claro de esto. No recuerdo si era Elías o Eliseo, creo que es Eliseo y Naamán, si alguien me corrige, Eliseo y Naamán, ¿sí o no? Eliseo y Naamán, en el río. el río, exactamente. La palabra de Dios nos narra que Eliseo le dice a Naamán, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y serás sano. ¿Ok? Eliseo, ¿cierto? Eliseo, perfecto. Eso, la palabra de Dios los deja como algo histórico, ¿cierto? Pero eso no es doctrina. Eso no es una doctrina. Eso es un trato de Dios personal que Dios hizo en su momento con Eliseo, o sea, que hizo a través de Eliseo con Naamán, para mostrarle a Naamán el poder de Dios. Entonces, ¿qué se ha hecho, cierto? A lo largo de mucho tiempo, decir que sumergirse 7 veces en el Jordán te va a sanar. Porque está en la Biblia. Sí, eso está en la Biblia, hermano. Eso, si usted lo busca, si uno se sumerja 7 veces en el Jordán, ahí dice. Pero eso fue un trato personal de Dios con amor. ¿Me comprende, Matías? Jorge, ¿y las 7 vueltas? ¿Las 7 vueltas cuando se dan por Jericó? Lo mismo. Es una estrategia que Dios le dio a Josué para conquistar la tierra prometida. Entonces, damos 7 vueltas, ¿verdad? Toda planta que pisare a tus pies y yo pongo. Pero eso es algo que Dios se lo dijo. A uno lo colocaban en Colombia
teníamos. ¿Sí? Entonces hay cosas, ¿verdad?, que nosotros muchas veces la traemos, la aplicamos, pero cuando vamos al texto, cuando vamos al contexto, cuando vamos a la correcta hermenéutica de la palabra de Dios, entendemos que muchas cosas que nosotros creíamos o hacemos, realmente, por eso vuelvo y repito, la experiencia personal no es doctrina. Vuelvo y doy el ejemplo del libro Buenos días, Espíritu Santo. Eso fue un trato de Dios con Benny Hinn. Aunque él lo deja establecido en su libro, esa no es, porque el trato de Dios para cada uno de nosotros es diferente. Es diferente, ¿cierto? ¿Me comprende? Jorge, Sí. No sé, un ratito, Sebastián, no sé si llegué yo a responder tu pregunta, Matías. Sí, Dios sí, hace un claro. trato personal conmigo. Dios me Sí. da una forma. Testifico que eso Dios hizo conmigo y realmente ese fue el poder de Dios conmigo. Pero eso no es algo que se va a repetir sucesivamente en otras personas. Exacto. O sea, queda solamente en la vivencia personal y no se, no, ya el que que reciba esa experiencia o sea, que escuche esa vivencia no significa el otro no se le va a repetir. Sí, sí lo entendí. ¿Entendés? Porque hay una doctrina establecida. Por eso iniciábamos donde nos dice la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Justamente por eso, porque muchas de los métodos de interpretación se han basado en experiencias personales. Los mormones, los testigos de Jehová, que recibieron revelación, que se... Por ahí también iba mi punto, que quizás también es la costumbre de basarse en las vivencias de otros, obviamente, para poder esperar que le va a pasar a uno lo mismo. O sea, la mayoría de la gente piensa o lo ve de esa forma. Por eso yo decía, basan su vida espiritual, basan su crecimiento espiritual en experiencias de otros o en libros de otros. ¿Sí? Cuando la doctrina tenemos la palabra profética más segura. Sebastián. sí, yo quería preguntar, aprovechando de lo que estaba hablando Matías, como también para poner para no darle tanto palo a la experiencia personal, porque claro, cuando alguien predica o comparte o conversa y dice algo de la experiencia personal, que es algo espiritual, que a lo mejor que lo más probable que pueda ser de Dios, como para no decir y no pasarnos para el otro extremo, que decir casi que la experiencia personal no sirve para nada, porque siempre decimos el testimonio personal sí transforma, o sea, muchas veces la gente recibe a Cristo por el testimonio personal y eso es una experiencia personal. ¿Cómo podríamos poner en la correcta medida el consejo, la experiencia personal? Porque el testimonio, claro, de una persona en la iglesia por algo lo está haciendo público, porque lo podría hacer en su casa en silencio, entonces ¿por qué lo estamos escuchando? Porque de alguna otra manera edifica. Lo que estábamos conversando acá no quiere decir que Dios vaya a hacerlo igual en mi vida, como esa persona testificó. Puede que lo haga igual si yo hago lo que hizo él, por ejemplo, o puede que no lo haga. Pero ¿cómo poner en su justa medida el testimonio personal, la experiencia, la experiencia personal, para tampoco decir que no sirve para nada? O sea, para no entender eso. Sabemos que no estás diciendo eso, pero como para ponerlo a su justa medida. Debemos entender que no estamos diciendo que las experiencias personales como el testimonio está mal. Eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no se puede hacer doctrina, un delineamiento teológico de una experiencia personal. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? O sea, porque la verdad de Sebastián o el trato de Dios de Sebastián no va a ser el mismo trato de Dios conmigo. Edifica sí. Cuando yo predico, puedo dar como ejemplo, como graficando lo que Dios ha hecho. Lo puedo hacer. Pero no es doctrina. ¿Comprenden? Por eso vamos a ver qué es doctrina en el próximo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
Por ejemplo, ya que hablaron con el tema de las 7 vueltas o de la sumergida en el río, eso para el Senti, cuando lo hace en peregrinación o cuando lo hacen para algún evento, ¿lo hacen como esa doctrina que usted dice o por algo simbólico? No sé. Depende de quién lo enseñó o cómo lo enseñó. Es que, por ejemplo, para las peregrinaciones se va para allá cuando uno se bautiza, al lado también están sumergirse 7 veces. Y casi siempre, antiguamente, enseñaba a los misioneros que dar las 7 vueltas, no sé qué. Entonces, como el Senti enseña eso en sí. Vuelve y juega vuelve y juega el mismo punto. ¿Sí? Vuelve y juega el mismo punto. Se dice, no estoy defendiendo ni nada, pero siempre se dice que hágalo por fe, como paso de fe, que queda como ahí en el limbo. ¿Sí? Es más como simbólico, ¿no? Pienso yo. Podríamos decirlo que es algo como simbólico, que lo pueden hacer como paso de fe. Ahora, lo que estaría mal decir que eso es una verdad, porque ahí entraríamos en el misticismo. Enseñar eso como una doctrina, ¿sí? Como un parámetro a seguir de que eso es así, ¿cierto? Estaríamos entrando entonces en una herejía, ¿sí? Porque seguramente hay personas que se me sumergieron 7 veces en el Jordán, se sanaron, así como hay muchas personas que se han sumergido 7 veces en el Jordán y no se han sanado. O como una idea de decir, yo me quiero bautizar en Israel. Entonces yo me voy a bautizar. ¿Por qué? La doctrina, ¿cuál es? Bautizarte. Bautizarse. Bautizarse la doctrina. Es diferente, Jorge, por ejemplo, a lo que se instauró en la Santa Cena, ¿verdad? Porque ese es un dogma. Ese no es un dogma. Eso es una doctrina. No, es una No es una doctrina. doctrina, ya, es una doctrina, esa, ya. Sí, la Santa Cena no es un dogma. La Santa Cena es una doctrina establecida por el mismo Señor Jesucristo. A lo mismo que el bautismo y que el matrimonio. Ok. No son dogmas. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Por eso que vamos a ver en la próxima clase qué es una doctrina, qué es un dogma, qué es una declaración de fe, qué es interpretación, qué es iluminación, qué es revelación. Pero quiero terminar esta primera introducción con algo algo que le quiero que se le quede claro. La hermenéutica bíblica es la correcta interpretación de la palabra de Dios. Yo no puedo poner subjetividad a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo que quiere decir. Dice lo que quiere decir. Nadie puede añadir. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Nadie puede añadir ni nadie puede quitar. Ha sido completa, inspirada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirada por Dios hasta el cierre del canon bíblico. Hasta el cierre del canon bíblico. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Todo lo que el ser humano necesita saber para su salvación está en la palabra de Dios. ¿Ok? Última pregunta, ¿alguna duda más? No sé qué les pareció, a ver si les gustó, no les gustó. ¿Han aprendido, no han aprendido? Sí, Yo aprendí quiero bastante. opinar algo. ¿Cómo, Jenny? Quiero opinar algo. Quiero opinar que yo creo que muchos pues de nosotros que llevamos tiempo en esta familia, en la fe, digamos que por falta de conocimiento en la palabra de Dios, muchas veces hemos caído, o tal vez no falta conocimiento de la palabra de Dios, sino como tratar de dejarse llevar por una corriente en la cual imponen normas de hombres. Todos hemos caído en eso y por eso es muy importante conocer la palabra de Dios
por ejemplo, nosotros acá ahora pensábamos y decíamos antes, pues que, o que nosotros, por ejemplo, hemos orado y hemos hecho 7 vueltas para orar por algo. Y no es que sea, o sea, claro, viéndolo de una perspectiva distinta, sí puede ser errado ese concepto, porque fue en algún momento específico en el cual se hizo. Y si bien es cierto, el fondo del contexto bíblico dice el por qué y nosotros podemos replicarlo de alguna manera, no es una doctrina, como lo decía el líder. Entonces yo creo que aprender de la Biblia y madurar en las cuestiones espirituales y en el estudio de la Biblia también nos da la oportunidad de cada uno tener un criterio e ir formando conceptos a la luz bíblica, que es lo que realmente importa a la luz de Dios. Eso quería decir. Muy bien. Excelente. Muy bien. Porque hoy vemos la teología de Quiere la decir que nos acabaron la vuelta, ¿no? ¿cierto? Hoy vemos, por ejemplo, que se levanta mucho la teología de la prosperidad. Hoy vemos que el humanismo ha entrado muchísimo en las iglesias, muchísimo en la iglesia, ¿cierto? El humanismo es el que pone al hombre como centro de la fe y no a Dios como centro de la fe, dando más prioridad a los conflictos de la personalidad del hombre que centrarlo en la palabra y en la doctrina de Dios. Entonces escuchamos prédicas muy bonitas. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a aumentar, Dios te va a dar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a sanar, te va a multiplicar. Y suena muy, muy lindo. ¿Y si Dios no lo hace? ¿Y si Dios tiene planeado en mi vida pasar por un proceso donde el cual va a ser difícil? ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Cómo diferenciamos esto? Por eso es tan importante la hermenéutica. Amén. 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 Bueno, familia, entonces les espero, espero que estemos todos el próximo viernes, que nadie haya corrido, ¿cierto? Entonces nos vemos el próximo viernes. Ahí vamos a definir si hacemos una tercera conferencia o si terminamos el próximo viernes. Bendiciones para todos, muchas gracias. Dios les bendiga. Chao. Oración de, ahí mi esposa me dice, tan carnal este pastor. Oración de despedida, por favor, ahí, Sebastián, ya que lo veo ahí, oración de despedida, rapidito, por favor. Ya, amado Señor, te queremos dar gracias por lo que escuchamos hoy, Señor. Sin duda, Dios, tu palabra, Dios, es una de las cosas más importantes, Dios. Porque como dices tú, Señor, ella da testimonio de ti, Señor. Gracias por la vida de nuestro misionero, del líder Jorge, Señor, porque podemos comprender la importancia, Dios, de estudiar adecuadamente, Señor, la Biblia, Señor, y tu palabra, Dios. Y poder sacarnos de nuestra mente, Señor, quizás maneras antiguas, Señor, quizás ancladas, que están muy en lo profundo de cómo leemos, Señor, y de cómo interpretamos, Dios. Te damos gracias, Señor, por poder estar juntos, porque hay estas personitas, Señor, porque fue una clase muy, muy interesante, Señor. Sin duda tú hablaste, Dios, tú nos enseñaste y tú nos estás llevando, Dios, a la sana doctrina, Dios. Eso es lo que sin duda a ti te interesa. Te damos gracias y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos entonces el próximo viernes, Dios mediante. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo. Terminamos con nuestra temática de avivamiento. Bendiciones para todos. Chau, chau. Chao. Chao. Chao.